Buenos días, don Jimmy, le escucho claro y fuerte. Perfecto. Bueno, hay varias preguntas para usted, pero nos gustaría saber primero, para que lo tengamos claro, ¿era o no obligación del expresidente Lenín Moreno la rendición de cuentas? Teniendo como referencia, que según me explica mi compañero Omar Jaén, que en la última presidencia de Rafael Correa, al retirarse, no rindió cuentas tampoco. La verdad sea dicha, no recuerdo con puntualidad, pero ¿cuál es su respuesta? Fui yo quien le dijo. Usted me dijo, perdón, Alondra, disculpe. Perfecto. Primero, un saludo cordial para usted, para Alondra, para Omar y por supuesto para toda la ciudadanía que nos ve a través de este espacio. A ver, la Constitución de la República en su artículo 147, numeral 7, establece como obligación del presidente de la República el presentar el informe respecto de su Plan Nacional de Desarrollo. En este caso vemos que el expresidente de la República, Moreno, no cumplió con este presupuesto constitucional. En ese sentido vemos que existe una inobservancia expresa a la Constitución de la República. Ahora bien, de acuerdo al artículo 120, numeral 4 de la Constitución de la República, corresponde a la Asamblea Nacional fiscalizar y pronunciarse respecto a este informe de labores. En ese sentido, yo esperaría que esta Asamblea Nacional haga los requerimientos pertinentes y se pronuncie respecto de la gestión que ha tenido el gobierno de Moreno en estos 4 años. Ahora, respecto a este antecedente del expresidente Correa, recordemos que cuando fue el traspaso de mando, el expresidente Correa dispuso al exsecretario jurídico de la presidencia, en este caso Alexis Mera, la presentación de ese informe de gestión y vimos que fue presentado, fue entregado a la Secretaría de la Asamblea Nacional. Ahora, la gran pregunta que surge es, ¿la presentación de ese informe debe hacérselo ante la Asamblea Nacional o simplemente se limitaría con la presentación física del documento? Yo considero que por un tema de transparencia, por un tema de fiscalización, de control, de veeduría ciudadana, los presidentes de la República, antes de traspasar el mandato, deberían hacer este informe de labores a efectos de que la ciudadanía sepa cuáles son los temas que se han avanzado, cuáles temas quedan pendientes y qué resultados se ha tenido respecto a esta gestión. Abogado, pero dice la ley puntualmente que tiene que ser una presentación verbal ante el pleno de la Asamblea o puede ser por escrito. De pronto lo presentó por escrito, no sé. Claro, en este caso el artículo 147, numeral 7 de la Constitución establece que se debe presentar ante la Asamblea Nacional. Ahora, recordemos que anualmente, el 24 de mayo, el presidente de la República hace este informe de labores ante la Asamblea Nacional. Siguiendo esa lógica, yo considero que lo responsable sería hacerlo una vez culminado el mandato presidencial también. Ya. Bueno, en todo caso tampoco, no sé si me equivoco, tampoco dice exactamente que está prohibido presentarlo por escrito. No dice la ley. No lo dice. A ver, abogado, otro tema de trascendental importancia. Ayer, y más que ayer, anteayer, en un foro internacional, fue mucho más preciso, el presidente de la República, Guillermo Lasso, y manifestó que entre los planes de su gobierno, que no ha dicho nada nuevo porque lo sostuvo en la campaña, está la concesión de carreteras, venta del Banco del Pacífico a empresas internacionales, concesión de refinerías, etcétera. Mi pregunta es, ¿necesariamente todo esto tiene que pasar por el tamiz de la Asamblea o puede saltarse directamente en una consulta popular? A ver, respecto de esta propuesta hay que hacer varias consideraciones. La primera, de acuerdo a la Constitución de la República, el Estado tiene el monopolio respecto del uso, gestión, aprovechamiento de los sectores estratégicos. Entiéndase sectores estratégicos como, por ejemplo, el tema de viabilidad, el tema de transporte, telecomunicaciones, el aprovechamiento de los recursos naturales. Eso por una parte. Ahora, ¿cómo es la manera, cuál es la forma que establece la Constitución para aprovechar de estos recursos? La Constitución es bastante clara, dice que esto se lo hará a través de empresas públicas y por eso tenemos
el caso de CNT respecto al tema de telecomunicaciones. Así también tenemos otro tipo de empresas como CENEL en lo que tiene que ver con otro tipo de sectores estratégicos. Pero la Constitución de la República, en su artículo 316, da esa posibilidad de que el aprovechamiento, la explotación, la exploración de este tipo de sectores estratégicos se lo puede delegar de manera excepcional al sector privado. Ahora, esto no supone privatización, hay que dejar bastante claro eso. Esto no supone privatización. Lo que ha establecido el constituyente es que el Estado, como dueño de ese monopolio de los sectores estratégicos, puede delegar o concesionar respecto de algunos bienes, de algunos servicios que deben ser realizados por parte del Estado. Entonces, yo desde ningún punto de vista creo que este tema tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Sería nefasto que la Asamblea Nacional tenga que aprobar este tipo de cuestiones, porque prácticamente los gobiernos autónomos descentralizados, el gobierno central estaría sometido a la voluntad de la Asamblea Nacional. Imagínense que recientemente con 70 votos pudieron conformar las comisiones. En este caso, prácticamente estarían inhabilitando la posibilidad de gestión que tiene el gobierno y los gobiernos autónomos descentralizados. Ahora, respecto de una posible privatización, la Constitución de la República prohíbe esa posibilidad y en ese sentido yo creo que no se estaría allanando el camino para ese tipo de cuestiones. O sea, abogado, sí. Iba a decir un antecedente, sí, díganos nomás. Como antecedente, por ejemplo, en el gobierno del señor Moreno, se quiso monetizar ciertos tipos de sectores estratégicos. Me acuerdo que se quiso vender la refinería de Esmeraldas, se quiso monetizar la empresa pública TAME, pero finalmente eso no se concretó porque justamente existen estos blindajes constitucionales que prohíben la privatización de los sectores estratégicos. Claro. 4 años Moreno no lo pudo hacer y yo creo que el gobierno entrante y el próximo gobierno, los próximos gobiernos que vengan, no lo podrán hacer porque existe un blindaje constitucional que respalda a los sectores estratégicos. Bueno, no le llamemos entonces privatización porque también, la verdad sea dicha, el presidente Lasso habló de concesión. Ok, si es concesión, puede hacerlo por sí y ante sí. Si quiere hacer una consulta, como para darle más legitimidad, ¿no? Pero no necesita pasar por la Asamblea. Entonces, vía decreto ejecutivo, qué sé yo, puede canalizar el inicio de un proceso de delegación. ¿Es correcto? Así es, el presidente de la República no necesita de la autorización o aprobación de la Asamblea Nacional. Por otra parte, es una de las facultades que tiene dentro de la gestión de la administración pública. Actualmente, el presidente de la República y los ministerios correspondientes pueden concesionar, por ejemplo, la construcción o la gestión de una vía. En este caso, un ejemplo claro es la Panamericana. Así también los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, por lo tanto, no existe esa prohibición y está totalmente habilitado. Evidentemente, con las limitaciones constitucionales que existe en nuestro ordenamiento jurídico. De ahí que una consulta popular me parece que podría ser un mecanismo interesante para que tenga cierta legitimidad, pero recordemos que en el caso que tenga un voto de rechazo por parte de la ciudadanía, estaría proscrito de hacer esas concesiones, tomando en cuenta que el artículo 106 de la Constitución de la República establece que las consultas populares son de cumplimiento obligatorio por parte de los funcionarios públicos. Entonces, a mí me parecería que hacer una consulta popular por este tema podría ser bastante riesgoso porque un rechazo significaría que no pueda hacer en el marco de las funciones ordinarias que tiene como presidente de la República. Abogado, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Gracias por su tiempo. Abogado, a ver, justamente estamos hablando del tema de consulta popular, con lo que dijo ayer en el discurso el señor Guillermo Lasso, adelanta que vamos a una consulta popular. La pregunta es ¿cuándo? Y hay dos temas que desde el año pasado están dando vueltas. Uno, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y dos, hacer bicameral la función legislativa. Vamos punto por punto. ¿Puede a través de una consulta popular eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana?
Un cordial saludo, estimado Omar. A ver, respecto de esta pregunta, varias puntualizaciones. La Corte Constitucional ya ha sido expresa, ya ha determinado que el mecanismo, uno, para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y dos, transformar a la Asamblea en un órgano bicameral es la de reforma parcial a la Constitución. Por lo tanto, una consulta popular no es el mecanismo para hacer estos cambios a nuestro texto constitucional. En ese sentido, lo que corresponde es, uno, que se establezca una propuesta de reforma parcial a la Constitución en la cual existen dos momentos. El primero, que pase por la Asamblea Nacional. Tienen que existir dos debates y aprobarse con la mayoría correspondiente. ¿91 segundo, o 70 votos, doctor? Es mayoría absoluta. Ya. Es mayoría 70. absoluta. En este caso, ser reforma parcial es mayoría absoluta. En el caso que sea una enmienda, es mayoría calificada. Ya. Y una vez que la Asamblea Nacional apruebe este texto, pasa a un referéndum aprobatorio que evidentemente en este caso ya se pronuncia la ciudadanía. Entonces el camino es bastante complejo y vemos que con las actuales circunstancias que está viviendo la Asamblea Nacional, con la correlación de fuerzas políticas, con una mayoría que es coyuntural, yo creo que no existen al menos esas condiciones para aprobar una reforma parcial a la Constitución que elimine el Consejo de Participación Ciudadana y transforme la Asamblea Nacional en un órgano bicameral. En todo caso, creo que la consulta popular no es el mecanismo, sino la reforma parcial, como ya lo ha dispuesto la Corte Constitucional. Abogado, y si se da esa reforma parcial y se hace ese referéndum y se hace bicameral, ¿las funciones legislativas cesan en ese momento de los periodos de los actuales legisladores? A ver, yo considero que deberíamos revisar cómo estaría planteada la propuesta. En la propuesta de reforma que presentó el denominado Comité para la Institucionalización Democrática, en ese caso establecían una suerte de vacatio legis en la cual la vigencia de esta reforma era para el siguiente periodo legislativo. Ahora, eso no obsta que dentro de la propuesta que podría presentar el presidente Lasso sea justamente la terminación anticipada de este periodo. Yo consideraría que la Corte Constitucional no admitiría aquella posibilidad, tomando en cuenta que existen derechos de participación en juego y derechos de representación de la ciudadanía, porque finalmente el ciudadano, al comparecer a las urnas, manifestó una voluntad respecto de aquellos legisladores para que cumplan un periodo determinado. En ese sentido, a mí me parece que la Corte Constitucional sí podría hacer algún tipo de observación respecto de aquello. Abogado, mi último interrogante antes de darle paso a Londra o a Jimmy. La semana anterior la Corte Constitucional le pegó un freno al tema de la ley de educación, la orgánica de educación intercultural, por un tema, creo que era por las jubilaciones, pero eso también arrastra el aumento que ya estaba establecido en los salarios de los docentes. ¿Podría explicarnos un poco la situación? Porque varias, sobre todo profesores, ¿no?, que ya estaban contando pues con esa platita, pero ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ha dictaminado la Corte Constitucional? A ver, hace unas semanas la Asamblea Nacional aprobó las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. El presidente de la República sancionó el proyecto de ley y por supuesto envió al registro oficial. Evidentemente en este caso no realizó una objeción parcial a este texto y por lo tanto no volvió a la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Un ciudadano ha presentado una demanda de inconstitucionalidad respecto de estas reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Entre los argumentos que él aduce, existe supuestamente una vulneración a varios presupuestos constitucionales, principalmente en lo que tiene que ver con el gasto público, porque la Constitución de la República es clara en el sentido de que el único que puede presentar proyectos de ley que supongan gasto público es el presidente de la República. Ahora, dentro de esta demanda de inconstitucionalidad, ha solicitado la suspensión respecto de la aplicación de esta ley y evidentemente la Constitución de la República y la Ley de Garantías Jurisdiccionales permiten esa posibilidad. Y en ese caso, la Corte Constitucional, en el auto de admisión de la demanda, ha dispuesto la suspensión provisional de esta ley hasta que exista una resolución, una sentencia de fondo en la cual la Corte Constitucional determine si efectivamente existe o no esta inconstitucionalidad a la Ley de Educación Intercultural. Es que creo que había el tema también de la jubilación. Sí.
que, por ejemplo, si una persona cumplía ya 30 años, automáticamente te podía jubilar, así tenga 55 años. Sí. Y creo que había sectores que decían que eso era una discriminación hacia ellos. Y el otro tema era que se aducía que no tiene financiamiento. Lo dijo Ese es el otro. Bueno, pero a ver, otro tema es el último. No sé si usted va a preguntar algo, Alondra, pero para que todos lo tengamos claro, ¿en qué momento un presidente de la República puede optar por la muerte cruzada? Que consiste pues en sometamos a consideración de los ciudadanos la disolución de la Asamblea y también el cargo de presidente de la República. Perfecto. A ver, la Constitución de la República establece varios escenarios o, digamos, mecanismos de activación de la muerte cruzada. Puede ser, por un lado, a través del presidente de la República o a través de la Asamblea Nacional. En el caso del presidente de la República, se indica que la Asamblea Nacional puede ser disuelta cuando exista una obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos que tiene para ejecutar las diferentes propuestas en la gestión que tiene la Presidencia de la República. En ese sentido, lo puede activar este mecanismo en los 3 primeros años de gobierno y es del presidente de la República como de la Asamblea Nacional. En ese sentido, el Consejo Nacional Electoral lo que hará es una convocatoria a elecciones para completar el periodo tanto presidencial como legislativo de las autoridades que ya han sido cesadas en sus funciones. Ahora, respecto del anuncio que hizo el presidente Lasso en el discurso de ayer, decía que iba a respetar la institucionalidad hasta que el pueblo establezca lo contrario, disponga lo contrario. A mí eso me lleva a dos hipótesis. La primera, que evidentemente, como lo comentamos con Omar, puede haber una propuesta de reforma a la institucionalidad de la función legislativa, en esto transformarla en un órgano bicameral, o en su defecto también me lleva al tema de la muerte cruzada, porque cuando yo dispongo como presidente de la República la muerte cruzada, eso evidentemente va a tener un impacto en la configuración de la Asamblea Nacional. Porque claro, si yo tengo una Asamblea Nacional que no me permite aprobar las leyes, que no me permite ejecutar mi Plan Nacional de Desarrollo, que me está obstruyendo, evidentemente yo necesito una mayoría que me permita gobernar. Y claro, ante una crisis de ingobernabilidad, lo que yo tengo como solución, lo que me ha otorgado como potestad del constituyente, es la muerte cruzada. Y con eso yo podría anticipar elecciones y tener una mayoría que sí me permita gobernar y, por supuesto, aprobar esas leyes que requiere el país. Gracias al abogado Andrés Benavides, constitucionalista, por estos minutos de su tiempo. Un buen día, abogado. Gracias, muy amable.